el viernes, los próximos 4 viernes, voy a participar en un programa que tiene un buen amigo, Milo Sánchez, en Denver, Colorado. Es un programa de radio, de opinión, y voy a estar 1 hora de, creo que es 11 a 12, hora de él, y 12, 1 hora nuestra, o creo que es, no sé si es de 12 a 1 y aquí de 1 a 2, pero el miércoles daré todos los detalles. ¿Estamos listos, Milo, para empezar este viernes? Muy bien. Empezamos, pues. Miren, como les decía, bueno, aquí comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 15 de agosto del año 2022. El editorial de hoy se llama Así serán las próximas semanas. Y lo primero que quiero decir antes de empezar a desarrollar el tema es lo siguiente. Acaba la compañía Amazon en su división Amazon Prime ¿cómo se puede decir? Publicar o aparece en Amazon Prime una serie, creo que son 8 partes o 6 partes, de Noticia de un secuestro. Es una serie, no es una película, que está basada, claro, tiene cuestiones de novelada, lo que quieran ustedes, porque es una serie, no está basada 100% en el libro que escribió Gabriel García Márquez ya hace bastantes años, que se llama Noticia de un secuestro. Este libro, les voy a dar la fecha cuando lo escribió, déjenme ver, no tenía aquí, tendría que irme hasta el final. Este libro lo escribe Gabriel García Márquez después de entrevistar no solo a los personajes clave entrevistados, o sea, secuestrados en este secuestro, valga la redundancia, sino con una gran cantidad de actores en el gobierno, en los medios, familias, etcétera, que tuvieron de una u otra manera participación directa o indirecta en estos secuestros a periodistas en Colombia el siglo pasado, cuando la violencia era aquello de locura, cuando el cártel de Cali, el cártel de Medellín, donde los hermanos Ochoa y por otro lado Pablo Escobar eran los amos de Colombia. Asesinaron candidatos, uno a la presidencia de la República, o asesinaron a legisladores, pusieron bombas. De hecho, controlaban, se puede decir, si es que es válida la expresión, el país. Me interesaba ver la serie completa y ayer, el sábado, perdón, hice un esfuerzo y la vi de corrido, como si fuera una película. Lo vi. Me interesaba verlo, el libro lo leí hace muchos años, pero me interesaba ver la parte, vamos a decir, cinematográfico-televisiva. Y debo decirle a usted algo que espero me crea o acepte lo que le estoy diciendo. Está muy bien hecha la serie. Vale la pena que usted vea esa serie. Haga un esfuerzo, creo que es suscripción, si tiene usted algún servicio de televisión restringida por cable, creo que ahí está esa parte de Amazon Prime y podría usted verla. Agárrese un fin de semana de corrido los 7 u 8 capítulos que son. Véala con mucho detenimiento, particularmente los primeros 4 o 5 capítulos. Véalos. Y luego haga usted un esfuerzo por regresar de ahí de lo que está viendo en la pantalla a lo que está pasando en México. Y ahorita comentaré enseguida eso. Esta serie refleja de una manera fuerte en algunas secuencias, algunas escenas, de lo que sucedió en Colombia en esos años, con la maestría de
Gabriel García Márquez. Evidentemente el libro es su prosa, es la fuerza de su forma de escribir, pero también la serie le hace justicia a eso y agrega cosas por dramatismo, porque así es ese medio, ¿ya? No es un libro. Y si bien México no está hoy en ese nivel de violencia, o al menos no con esa crudeza, como se ve ahí, y ni con esa, vamos a decir, amenaza al Estado. Hay una cosa que, para quienes estén familiarizados con la historia de Colombia de los años 80 a principios de este siglo, cuando se dé el acuerdo de paz, etcétera, que Colombia, ante esa violencia desbocada, ante esa locura de estos integrantes y jefes de esas organizaciones criminales, llega el momento en que reconocen, aceptan que el ejército, las Fuerzas Armadas, el gobierno colombiano y la sociedad colombiana habían sido derrotados frente a los criminales. Prácticamente tuvieron que aceptar sus condiciones, pero eso llevó al gobierno colombiano de entonces y el que siguió a aceptar, como dije, la cruda y ofensiva realidad a la que había llegado Colombia después de un buen número de años de contemporizar con los criminales. Y buscan el apoyo de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia, establecen una sólida alianza y un apoyo irrestricto de los norteamericanos, hasta que por fin, si no estoy equivocado, allá por 1992, después de estar, creo que 9 meses preso en una cárcel que se mandó a hacer él en un predio La Realidad, donde impuso condiciones al gobierno de aquel entonces, que todos los custodios fueran originarios de Medellín, que desde ahí siguiera manejando sus negocios, tener prácticamente el control total de ese espacio, y a los 9 meses se fuga y empieza la persecución ya en coordinación y con el apoyo de los norteamericanos. En 1992 es localizado, él intenta huir a través de caminando por las azoteas, los techos de algunos edificios, pero ahí es ante la negación de detenerse y entregarse, en ese momento ahí se le dispara y ahí queda Pablo Escobar tirado en el techo de una vivienda. Pero hay algo más que vale la pena agregar. No era solo Pablo Escobar. Que no la cuentes. Bueno, ya no la cuento, ya, ahí muere ya. Pues estaba hablando de algo que no pasa en la película, esto es una cosa. Pero véala pues entonces y lo platicaremos después. Pero lo que sí le pido es que si la ve, trate de comparar aquello que sucedió en Colombia, con lo que está pasando en México. Y piense en algo que allá pasó, que esas FARC, que se decían guerrilleros y esto, era una banda de narcotraficantes, secuestradores, criminales, delincuentes del orden común. A ese grado llega ese tipo de grupos cuando, al estar imposibilitados de participar en la vida democrática de los países, se convierten en bandas de criminales, de narcotraficantes fundamentalmente, o de secuestradores, extorsionadores, etcétera, como ya sucede en algunas regiones de este país. Véala, por favor, y le va a dar a usted un saborcito de esto que está usted viendo en Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, en la parte de otros estados, Guanajuato, Jalisco, etcétera. Y va a ver usted lo que nos espera de continuar en esta espiral descendente a que nos ha llevado este gobierno. Muy bien. Entro ahora al tema ya de manera más precisa.
Así serán las próximas semanas, le pregunto a usted y también me pregunté yo. Lo primero que debo decir es lo siguiente: de seguir las cosas como a la fecha. ¿Y qué significa eso? Abrazos, no balazos, y ahora algo más, librazos. Está circulando ahí en YouTube, creo en Twitter, un video donde la señora esposa del presidente invita al hermano sicario, al sicario: entrega tu arma y aquí está un libro. Seguramente estos acontecimientos que se han dado en estos últimos 4 o 5 días, una semana, es porque no han llegado los libros. Y el único responsable ahí es Paco Ignacio Taibo 2, 3, 5, o no me acuerdo qué número. Recuerdo aquí que la gran poetisa y escritora hidalguense Margarita Michelena le decía a esta familia el circo a Taibo, así los calificó a este grupo. Si hay violencia, si hay esas cosas, es porque no han llegado los libros que prometió la esposa del presidente. Vea usted ese video, búsquelo, ponga ahí usted doctora Gutiérrez Müller, promoviendo el programa de entrega de libros a cambio de armas. Véalo usted para que se dé cuenta el grado de descomposición mental a que ha llegado este gobierno. Muy bien. Mi opinión es que el país no soportaría 2 años, incluso creo que menos, no soportaría esa situación. Algo va a pasar, algo tendrá que pasar en México. Y esto le comento, yo no sé quiénes de ustedes tengan por costumbre leer el periódico El Financiero. Yo lo leo por 2 o 3 editorialistas a los que sigo, ¿verdad? Aun cuando pues, lo checo antes, porque a veces mi periodiquero se tarda, entonces entro a la edición electrónica. Pero dice en su primera plana: exige iniciativa privada actuar contra la violencia en el país. Muy bien. Y se va uno a la página 4, donde viene la nota. Y dice así: exige IP actuar contra ola de violencia e inseguridad. Clima adverso. Muy bien. Sorprende que la iniciativa privada, Canaco, Concamín, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, se hayan unido en el señalamiento de lo que está pasando en el país, de sus consecuencias para la inversión, para el empleo, para la confianza de los inversionistas, para la tranquilidad, etcétera, pero ahora ya en un tono de exigencia al gobierno federal. Exigencia. Cuando hace unos cuantos días o semanas estaban echándose esas cosas horrendas que el presidente le gusta mucho, los tamales de chipilín. Yo no sé cuántos de ahí lleven una botella de Pepto-Bismol, porque debe ser horrendo eso, el nombre mismo, ¿verdad? Pero en fin, ¿a qué se debe ese cambio? ¿A que se hartaron? ¿A que ya se dieron cuenta por fin el peligro que está corriendo la economía mexicana? Si esa es la explicación, siento decirles a estos empresarios algunos, otros negociantes que utilizan esos puestos como trampolín, que lo que están haciendo hoy, esta exigencia entre comillas, llega demasiado tarde y es demasiado poco. El daño, señores empresarios, está hecho. Ustedes tienen oficinas de análisis que desde antes de la llegada de este señor a tomar posesión, ya les habían informado a ustedes la clase de político que era y las perspectivas que tenía este gobierno con esta persona. Ahora, no tienen esas oficinas, pero sí les tocó vivir 2 acontecimientos que lo pintaron de cuerpo entero: la cancelación del nuevo aeropuerto y la cancelación mediante la manipulación burda de fanáticos, ojo, de 27,000 fanáticos en el municipio de Mexicali, que dijeron no
al proyecto de inversión más grande en toda la historia de Baja California, la planta cervecera de Constellation Brands, con mentiras, con expresiones propias de la peor ignorancia. Ahí los empresarios se debieron haber dado cuenta, pero voltearon a otro lado y órale, acá con él y el 1 de diciembre, ahí en su casa, qué gusto, ya ganamos, chingones, ¿no? El 30 de noviembre y todo, y después consejo consultor empresarial, toma tu consejo. Y aquí están los resultados. Y 4 años después, prácticamente, le exigirle. ¿Tienen realmente ustedes autoridad política ahorita para exigirle a quien ya destruyó prácticamente toda la economía nacional? Qué tarde llegaron y qué poco es lo que exigen en este momento. El daño ya está hecho, pero no para los 2 años que faltan, para los próximos 15 o 20, señores. Y ustedes serán parcial, si no es que totalmente responsables, porque ustedes como empresarios están plenamente conscientes del papel que juega la libertad de decidir económica y políticamente hablando. Y ustedes le sacaron al bulto. Cobardes. Eso es lo que son ustedes. Así es que no me vengan ahora a envalentonarse. Exígela y toma tu exigencia. Cobardes. Ese es el adjetivo que les viene bien. Decía pues, el país, con la débil institucional que hemos ido construyendo y que ha sido debilitada aún más en este gobierno, excepción hecha quizá de Banco de México y el INE, y creo que es el INAI, pero de ahí en fuera ha aplastado a órganos autónomos de tal manera que ha llenado de ignorantes y lacayos que solamente firman las babosadas que les plantea la señora Nale. Ese es el país que ha construido o destruido lo que queda de aquel país que con todas sus deficiencias, con un crecimiento mediocre, promedio 2.2, 2.3, con 450,000 empleos formales creados por año. Pero vean ustedes lo que ha hecho este gobierno. Pero el nivel al que ha llegado de impunidad de facto otorgada por este gobierno a los criminales no tiene parangón en la historia moderna de México. Reinan impunes con toda la fuerza los grupos criminales. No ha dicho el presidente, ellos también son humanos, hay que protegerlos y yo los protejo porque son humanos. Dice uno, ¿quién en su sano juicio puede pensar que este hombre está cuerdo todavía? No es posible, pues, que los empresarios, entre comillas, sedicentes o verdaderos empresarios, no se hayan dado cuenta de este proceso de degradación sistemática y permanente. De tal manera, pues, que mi opinión es que este país, el nuestro, el que hemos hecho, no puede soportar más para llegar completo al 30 de septiembre del 24. Algo tiene que pasar. Algunas experiencias hay interesantes en el mundo. Por eso es bueno leer la historia para darse cuenta de qué ha sucedido en otras latitudes, en otros países y en otras sociedades, cuando el gobierno fomenta el caos, la anarquía, campean los grupos delincuenciales cuando a veces ese mismo gobierno los crea. Les voy a dar un ejemplo. Argentina. Con la llegada de Perón al poder y la preeminencia que adquiere su señora esposa, Evita Duarte de Perón, aquello se convierte en una pachanga, en una cosa donde la demagogia, la manipulación, la cooptación ideológico-política tan profunda que todavía hoy persiste
70 años después, 75 años después, la presencia del peronismo. El partido peronista está presente en esta batalla por la independencia y la soberanía, che. Dice uno, estos están peor que nosotros. Pero eso, ¿a qué llevó? A una inflación altísima, un desastre completo. Y el gobierno, cuando luego Perón es echado del gobierno, se va al exilio, pero luego lo claman, lo llaman, carnal, si ya se fue. Pero es una cosa increíble ese fanatismo que hace que la gente borre el cassette, el disco duro y clama porque llegue Perón, que vuelva Perón. Y se andaban matando ahí en el aeropuerto de Ezeiza, ahí en Buenos Aires, entre los peronistas de un grupo y los peronistas del otro. Dice uno, esto es de locos, ¿sí? Y ahí está Argentina. Muere Perón y se queda su viuda, Isabelita, una mujer con una nula capacidad para la gobernación, manejada por un perverso, el brujo López Rega, y crea desde el gobierno mismo la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Y anunciaban, hoy le toca ser eliminado a fulano de tal, y lo iban y lo mataban. Era el gobierno. Y empezó a generarse un movimiento donde se le pedía y luego se le exigía al ejército que pusiera un alto a eso. Y lo hizo el ejército. Lo hizo el ejército. Eso sucede cuando la anarquía se vuelve algo incontrolable. Cuando el gobierno abdica de su responsabilidad fundamental, que es proveer de seguridad a sus gobernados en su patrimonio y en su integridad. Cosa que en México estamos ya muy avanzados en que eso se vea todos los días. Pero aquí el gobierno no solo ha abdicado, sino que se enorgullece de haberlo hecho. Seguiremos con la misma estrategia. ¿Pero cuál estrategia, señor? Eso es una impunidad. Es darles una patente de corso a los narcotraficantes, a los asesinos, a los sicarios, a los extorsionadores. Son los dueños de vastas regiones del país. Y luego tenemos a los que los rodean. El señor Ibarra, esta es una alianza entre la derecha y los narcos para golpear acá. Dice, y quítele las semillas, por favor, señor Ibarra. Y luego la presidenta municipal de Tijuana. Oigan, señores, cóbrenles a quien les deben, ¿eh? Si, como diciendo, si el Oxxo no quiere pagar ahí el derecho de piso, quemen sus tiendas. Pero las de la gente sencilla, dice uno, una autoridad diciéndole a los grupos delincuenciales, oigan, no la jodan, nomás quemen, destruyan. Dice uno, estamos en un país de locos. Pues eso que ustedes ven y padecen y padecemos, hay personas sensatas que en vez de reconocer, chin, Ángel, me equivoqué, siguen defendiendo ciega y acríticamente esa gobernación. Y andan buscando a ver quién se las pague. Es que se confabulan para acá y esto. Vea usted las declaraciones de Mario Delgado. Dice uno, ¿que no hay alguien que le ponga una camisa de fuerza a este hombre y le ponga un trapo en la boca para que ya no diga babosadas? No hay. En esas condiciones, pues, este país, así como va, no va a llegar a buen puerto. ¿Qué va a suceder? No estoy diciendo que va a suceder lo de Argentina. No estoy diciendo que va a suceder una lista interminable de motines, de destrucción de propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? Las imágenes que se vieron de Tijuana y lo importante, las consecuencias económicas en lo que se refiere a la imagen del país como receptor de inversión, ahorita está dañada completamente. ¿Quién puede defender eso? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio podría defender eso? Nadie. Solamente los sinvergüenzas, los oportunistas, pero también los fanáticos. Dice uno, no, pero Ángel, ¿cómo puede ser? Miren, ayer alguien subió un tuit, o anteayer, no sé. Estaba yo revisando ahí y de repente veo a un señor con una camiseta del equipo de fútbol de la UNAM y con su nieto, creo que era su nieto. Creo que hubo un partido de fútbol donde el América derrota por paliza o no sé cuántos a la UNAM. Y el señor estaba llorando y su nieto llorando, no por el país, no por los homicidios dolosos, no por la destrucción, no por el desastre que ha hecho este señor con la economía mexicana. No, estaba llorando porque la UNAM había perdido. Díganme si eso es o no fanatismo. Pues, ¿cómo no vamos a entender que 30 millones le dieron su voto con esos ejemplos de la UNAM? O sea, eso no es un analfabeto. Una gente que va y paga en el estadio, los boletos, etcétera. Debe ser una gente cuando menos clase media. ¿Qué se puede esperar de las personas, de millones de mexicanos que medio viven con una dádiva miserable? Ceguera total, que es el fanatismo, apoyar a López. En esas condiciones, pues, ¿quién en su sano juicio podría afirmar que esto va muy bien? Como dijo el presidente, no hagan caso, todo está muy bien, no hay de qué preocuparse. Por supuesto, él no tiene de qué preocuparse. Para nada. Bueno, vean ustedes. Ahorita entraré al tema. Bueno, entonces le decía, poco y demasiado tarde, y esta institucionalidad que tenemos, que se la pasa por donde ya saben el presidente y los suyos, porque no hay medios de apremio, porque el Congreso, al controlar por mayoría absoluta, por aritmética, no calificada, sino la absoluta, Morena, el Senado y Cámara de Diputados, pues no le van a decir nada al presidente. La Suprema Corte haciéndose, volteando para otro lado. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano ante eso? La anarquía, la explosión violenta. Eso es lo que temo yo. ¿Por qué? Porque una vez que empieza eso, muy difícil es detenerlo. Y al presidente no le importa eso. Lo que quiere es que la señora Sheinbaum gane la elección del 24. Eso es todo lo que quiere. Le vale lo demás. Pero dice uno, ¿tendrá conciencia él y la señora Sheinbaum del país que van a recibir, de las finanzas públicas que van a recibir, de la situación político-social que van a recibir? No, ni les importa tampoco. Por eso digo, esto no va a llegar a buen puerto. De seguir las cosas como van, de seguir el presidente con sus expresiones que rayan en la locura completa, algo va a tener que pasar. Hay muchos otros ejemplos de lo que ha pasado en el mundo. Violencia cavernaria en contra del gobernante depuesto. Aquellos que les guste la historia pueden revisar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o posteriormente en los años 90, ya con la caída del muro, etcétera. Es decir, cuidado con ese tigre que ya no está dormido. Ya despertó y está viendo
¿qué desmadre es este? Pero en lenguaje tigrés, por supuesto, ¿verdad? Y al presidente le vale. Le vale completamente. Ahora bien, lo que voy a decir quizá moleste a algunas personas. La oposición está constituida hoy por 3 partidos: el PAN, el PRI y el PRD. Y hoy me dio mucha risa porque el senador Dante Delgado le envía públicamente una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nomás para que vean ustedes el grado de oportunismo del señor Dante Delgado. Ustedes piensan que una carta como esta que la lee uno, aquí está, miren, para que no digan que aquí está, farragosa. ¿Quién lee esto con letra chiquita? Pero dice él: Andrés Manuel, la traición a la patria que estás cometiendo no va a prosperar, pero nunca se nos va a olvidar. Si hay un delito difícil, por no decir imposible de probar, es traición a la patria. Sin embargo, un grupo de demagogos, con tal de verse acá traidor a la patria. ¿Recuerda usted cómo sacaron los de Morena acusando a legisladores que, ejerciendo su libertad de conciencia, no votaron como ellos querían, y cómo los denostaron, los exhibieron como traidores a la patria? Y vamos a iniciar un juicio. ¿Cuál juicio, hombre? No digas babosadas, Mario Delgado. Igual Dante Delgado. El señor es senador de la República, es abogado, y han dado toda la vida por ahí, desde gobernador sustituto de don Fernando Gutiérrez Barrios, si no estoy equivocado, en Veracruz, y ha sido, etcétera. Conoce de leyes. Decir la traición a la patria que estás cometiendo, ¿qué elementos da para aprobar ese delito? Porque traición a la patria, ese sí es un delito y está en el texto legal correspondiente. Pero la cosa es impactar, verse bien acá, no, traición a la patria, no se va a olvidar, pero esto y que el otro. Dice uno, vean ustedes lo que hemos hecho con este país nuestro. Porque esto, Dante Delgado no es nuevo en estas pantomimas. Es un hombre que viene desde hace muchos años. En esas condiciones, pues, dice uno, con ese Congreso, ¿podemos esperar algo? Muy bien, pero vayamos a los 3 partidos de la oposición. Yo habría esperado, quizá mi ilusión juvenil me lleve a eso, a pesar de mis años, que los 3 partidos o sus 3 dirigentes, apoyados por algunos de los dirigentes integrantes de sus comités ejecutivos nacionales, con una sola voz hubiesen condenado esas expresiones que rayan en la locura del presidente de la República. Aunque les duela a muchos. ¿Saben ustedes quién fue el único partido y el único dirigente que salió a decir las cosas claramente? Y aclaro, aunque les duela, fue Alejandro Moreno. Aunque les duela, ahí están los hechos, ahí están las pruebas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no salió Chuy Zambrano? ¿Por qué no salió Marco Cortés? Oye, Alito, vamos a juntarnos los 3, órale, a ver, hazte un borrador y otro borrador y tenemos una declaración y salir a los medios. Órale. ¿No? Así, ¿cómo vamos a esperar salir de que esto, que no es bache, no como los del aeropuerto? Es un gran cañón del Colorado, es la barranca del Cobre, de lo profundo de este hoyo en el que estamos metidos. Sale el PRI y los otros 2, quién sabe. Pero hay otra cosa también. Normalmente tratamos, a ver, que salga la oposición, está bien, es correcto, pero ¿no debería también el PT y el Verde Ecologista tener una palabra de aliento para los gobernados, para los que están padeciendo esa violencia? Chirrín con llave, decía el Neto Cadena en Hermosillo. Es decir,
les vale madre el país y su suerte. Pero ese país lo hemos construido nosotros a ciencia y paciencia. No son seres de otra galaxia o de otro sistema solar o de otro planeta. No, señores. Son mexicanos que han medrado a costa de un sistema trastocado para que quien llegue se haga multimillonario de manera ofensiva en la total impunidad. Por eso a mí me da risa cuando dicen, no, es que la derrota del 18 fue por el hartazgo, por la corrupción de Peña Nieto. Pero sí vean los de ahorita. Y ahora ya anda el casi Quasimodo que vivía en Houston, no sé si ya lo sacaron de allá, ya anda exhibiéndose en Acapulco, en el estadio de la UNAM, acá el gordo panzón, ahí hijo del presidente. Dice uno, ¿qué pasa en esto? No pasa más de lo que es normal en un país como el nuestro. Y cerraría este tema, no la parte editorial, cerraría este tema haciendo otra pregunta. ¿Qué suerte le espera al bulto y a los suyos? Cuando uno lee cosas que sube este señor Villamil, que no sé si recuerdan ustedes los incidentes en los que se vio envuelto a principios de este gobierno, con la recomendación de un joven en CONACYT con un sueldo de 40 y tantos mil pesos, y luego sacaron ahí fotos que este joven era un escort que prestaba servicios sexuales y etcétera, etcétera. Cuando sube cosas dice uno, ¿tú puede ser esto? Sí puede ser. Cuando sale el lavador de gatos de Monsiváis, este señor Ramírez, y cuando sale el otro por allá, el general secretario diciendo esto se debe al éxito de la estrategia. Y luego cuando sale el florero del Edén, cuando le preguntan sobre esta declaración de esta señora en Tijuana, la presidenta municipal, es que son los nervios. No, señor, es la falta de neurona, candidata de Morena. Pero lo peor es que los ciudadanos del municipio de Tijuana votaron por ella. ¿Cómo pueden ahora negar ese hecho? Regresan al Senado a este señor impresentable de Jaime Bonilla en un truco ahí al que se prestó el florero de Bucareli. Este es un gobierno de bandoleros, de sinvergüenzas, de cínicos. Mire, es evidente que están gozando, disfrutando el poder. Es cierto. El único problema es que olvidan algo. El desprestigio y la condena los va a seguir toda la vida. Aquellos que llegaron a este gobierno con la ilusión, ¿no? De que vamos a hacer esto, Ángel, y mira, no, eso no va a suceder, no te metas. No, pero que nomás voy a estar tantito. Toda la vida no van a poder escaparse de ese desprestigio y de la responsabilidad por el desastre que crearon. Todos ellos. No, pero es que yo, no, ni madres. Órale, todos ustedes. Y donde vayan en la calle les van a gritar. Y así se vaya a esconder a la finca de Palenque, allá le van a ir a gritar. ¡Hey, viejo guango! Le van a ir a gritar allá. La gente les habrá perdido totalmente el respeto. Que ganaron mucho dinero, que les fue muy bien, que andaban, que en el avión, que la gira, que acá. Pero la realidad los va a alcanzar. Acuérdese usted de mí. Conozco a varios, ¿verdad? Pero en fin, cambiamos de tema, pues. Ahora, el tema de la educación. En nuestro país, la educación pública ha sido considerada prácticamente desde principios del siglo pasado, con don Justo Sierra, como un instrumento
de progreso, de mejoría material, cívica, etc. La escuela pública, pues, en México ha sido esa escalera que ha permitido a millones mejorar sus condiciones de marginación y miseria. Algunos han alcanzado posiciones importantes por su capacidad, por su inteligencia, por su estudio, etcétera, etcétera. En la época del cardenismo, la escuela rural jugó un papel importante también para llevar las luces del conocimiento, vamos a decirlo así, a vastas zonas marginadas del campo mexicano. La batalla que dieron esos maestros rurales, desorejados por esa connivencia entre el cacique y el cura del pueblo, no se ha olvidado en muchas partes. Y al paso del tiempo, la escuela pública fue perdiendo su esencia, su mística, para convertirse en un instrumento perverso de manipulación política e ideológica, proceso que empezó en el sexenio de Lázaro Cárdenas, al grado tal que hoy es aquello un muladar, llámese el CENTE o la CENTE, sección 22, CETEG, etcétera, etcétera, etcétera. El haber llevado ahí a un personaje semianalfabeto como la señora o señorita Delfina Gómez es lo peor que le había pasado. Bueno, también el inútil de Esteban Moctezuma, pero ese más o menos hablaba con cierta coherencia, pero no sabía nada de educación. Lo sacaron y ahí va para Washington allá. Anda comiendo pretzels ahí por ahí en una esquina. Eso fue una ofensa a los verdaderos maestros con mística, que han vivido el desastre al que este gobierno y los anteriores han llevado el sistema público de educación. Y este es un tema largo que habrá que tratarlo posteriormente. Pero se va la señora no de candidata, se va de guardiana de los programas de la cuarta, un subterfugio cínico y perverso para darle vuelta a la ley. Muy bien, se va, dejando un desastre tras de sí, una cauda de tonterías sinvergüenzadas, lo que quieran ustedes. Pero luego llega alguien cuya única función en los últimos años ha sido recibir las cartas que la gente le entrega o quiere entregarle al presidente para que le resuelva este o aquel asunto. Una mujer que desde 1984, tengo entendido, ya no ha estado dando clase, pero aun cuando hubiese estado dando clase, es una mujer que no se le conoce obra educativa, análisis, estudio, no. Es una mujer que ha vivido haciendo grilla en el sindicato, en el PRD, de burócrata de quinta y en la CENTE, la parte más atrasada y fanática de los organismos gremiales magisteriales del país. Y a esa la manda López Obrador a la SEP. ¿Cuál es el mensaje aquí? A mí la educación pública me vale y háganle como quieran. Ahí está la prueba. 3 inútiles van: Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y ahora la señora esta Leticia, o quién sabe cómo se llama, la señora esta. Véanla, como dijo alguien aquí, no voy a repetir su nombre para que no se le echen encima. Véanla nomás. Entonces dice uno, aquel instrumento que fue la educación pública, de igualación, de elevar a cientos de miles de jóvenes estudiantes mexicanos a una mejoría de vida, como fue mi caso en el Politécnico. Yo soy producto del Politécnico. Yo no estudié ni la vocacional ni la carrera en escuelas privadas, ¿no? ¿De dónde? No había para comer, menos para de dónde. Eso hoy es, por desgracia, un instrumento de atraso, de acabar, de fregar a la gente. ¿Por qué? Porque los contenidos de la educación, ¿qué puede hacer Delfina Gómez, una mujer que no sabe ni expresarse,
que lo único que hizo fue robarse 12 millones de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. Eso sí es muy bueno. ¿Y qué va a hacer esta? Lo mismo, va a andar ahí papaloteando. ¿Creen ustedes que ella va a controlar a los estos que creen que están en una escuela de cuadros allá en Pyongyang, allá en Corea del Norte? A este señor Marx Arriaga y al otro Concheiro, el excuñado de Pablo Gómez, que creen que están haciendo la revolución proletaria mundial ahí en la CEP. Ni la van a pelar, hombre. Es más, la van a ver así con cierto desprecio. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? ¿De qué nos enteramos? Que un joven robusto, por decirlo menos, con una greña digna de George Harrison o de John Lennon y con un rumen protuberante y una dama que resultó la embajadora de México ante el Reino Unido, guardándole las maletas, y ahí va a estudiar, no sé si el equivalente a la high school, al bachillerato, al Reino Unido. ¿Ustedes creen que le preocupa al presidente la educación pública cuando a su hijo menor lo está enviando a que salga de este desastre de este país que él ha creado a la calidad de vida del Reino Unido? No. El mensaje que envía es, también ustedes funcionarios envíenlos, porque esto se va a poner de la jodida. Vámonos, órale, busquen, ándele, inscríbanlos y sáquenlos de aquí. ¿Con qué autoridad el presidente puede decirles pobreza franciscana y se van a meter aquí en la escuela niño artillero? Démele, si el suyo se fue al Reino Unido, pues que el mío se vaya a Francia o se vaya a Canadá, o sea, es decir, es una hipocresía completa. Y los fanáticos nada dicen al respecto. Ese es el gran mal del país, la cobardía, el contemporizar con el poderoso. México no tiene remedio, señores. Y luego, por otro lado, tenemos para acabarla de amolar, como diría Catón, hágame el refabrón cabor, los grupos ciudadanos. Acá, no, y tenemos, y este documento, y acá. Y el país desmoronándose, carajo. Desmoronándose. Dice uno, pues ¿cómo nos puede ir bien con esas personas supuestamente lúcidas? Pues no, la zona de confort, porque además se ve bien, es que estoy en un grupo donde estamos apoyando desde la parte ciudadana. ¿Y qué hacen? Pues elaboramos un documento que subimos al Twitter y tenemos intercambios por Zoom y, no, chingón, con eso ya lo hicimos, ¿no? Señores, preparémonos para lo que viene, que no es muy agradable. Alguien dirá, qué mal le fue en esta enfermedad a Ángel esta semana. No, los que me conocen saben que esto lo he dicho desde hace mucho tiempo. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 15 de agosto del año 2022.